Una de las cosas que más nos preguntan es cómo funciona el tema de las muestras. Las muestras están centralizadas a través de un protocolo que creó el Instituto Nacional de Salud y buscó la manera de hacer las pruebas más fiables para que no hubieran falsos positivos o falsos negativos. Es decir, que tuviéramos la certeza de que a quien le hacemos la prueba sepamos si tiene o no el virus. Por eso tomó una metodología probada centralizada. En los próximos días, además, debemos abrir el laboratorio en el Departamento del Atlántico para tomar muestras directamente aquí, avaladas por el Instituto Nacional de Salud. Hoy en día, ¿cómo funciona? Hay un paciente o una persona con síntomas y esa persona puede llegar por varias maneras. Primero, a través de nuestro call center, que es quien recibe la mayoría de información. Segundo, es una búsqueda activa. Alguien que haya tenido contacto con alguien que haya dado positivo, o porque nosotros tenemos centinelas, personas en las IPS que están, digamos, buscando personas que puedan tener síntomas para hacerles la prueba, y se les hacen la prueba, inclusive muchos ni se dan cuenta que se les están haciendo las pruebas. O porque, como lo dije, tienen línea de contacto con alguien que estuvo expuesto a la enfermedad o al contagio. Luego eso va a un grupo de expertos que hacen el análisis del caso. Hay varios criterios, pero les quisiera resumir algunos. El primero es el nexo epidemiológico, es decir, que haya tenido contacto con alguien o que haya venido del exterior a alguno de alguno de los países en riesgo. Y luego, que tenga síntomas respiratorios. Si estos dos casos se conjugan, es una segura visita de campo. Si no se conjugan, porque la persona tiene algunos de los síntomas pero no los necesarios, o no tiene un nexo epidemiológico, porque está en una ciudad que no está todavía en riesgo, o porque no se considera que cumple los criterios, se le educa, es decir, se le da la información necesaria para tratar su enfermedad y se cierra el caso. Cuando sí hay necesidad o sí cumple los criterios, se manda a un grupo de personas para que hagan la evaluación domiciliaria, es decir, le hacen unas preguntas de un cuestionario y se le toma la muestra. Esto puede ocurrir en la casa o en una IPS si la persona estaba en una IPS y tenía los síntomas. Luego se envía la muestra al Instituto Nacional de Salud. Esto ocurre diariamente. Cuando se envía la muestra, el instituto la procesa y puede salir negativo, donde luego se educa y se cierra, justo igual que cuando se educó y se cerró en este momento, o si sale positivo, suceden varias cosas al mismo tiempo. Se notifica al Ministerio de Salud y a la Alcaldía de Barranquilla de manera simultánea y se crea un reporte que el Ministerio de Salud luego saca a conocer en contadas horas. Mientras eso está sucediendo, nuestra Secretaría de Salud se desplaza y reporta al paciente, es decir, lo llama y lo contacta personalmente para construir lo más importante del cerco epidemiológico, que es la línea de tiempo y contacto. ¿Con quién estuvo esta persona? ¿Cuánto tiempo estuvo con la persona? ¿De qué manera fue el contacto con la persona? Y de ahí le decimos a la persona que ya ha debido estar aislada desde que se le determinó la prueba, que continúe el aislamiento y se le da una educación, y luego salimos a hacer lo que llamamos la búsqueda activa, y es buscar a esas personas que están en la línea de tiempo y contacto. Es decir, si te llaman la alcaldía a través de la Secretaría de Salud, es porque entras dentro de esa línea de contacto estrecho y necesario para poder hacer el cerco epidemiológico. Si no te están llamando, es porque no se considera que tú estás dentro del grupo de contacto estrecho. Y de esa manera empieza el ciclo nuevamente. Así funcionan hoy las pruebas en este momento. La información vence al miedo y entre todos nos cuidamos. Si nos quedamos en casa, reducimos la necesidad de hacer más exámenes, reducimos la necesidad de saturar nuestro sistema médico y asegurarnos que las personas que más lo necesitan puedan tener la atención médica que requieren. Barranquilla.